Señorita, buenos días. ¿Me podría dar su nombre completo, su edad y su grado de instrucción? Mi nombre es Yolanda López, tengo 44 años, mi grado de educación es superior. Bien, en esta oportunidad le voy a hacer una serie de preguntas en la cual usted me va a responder. Uno, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Durante el mandato de Fujimori en el Perú en 1990 al 2000 hubo un cambio económico. El gobierno logró estabilizar la economía en cierta medida. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori realiza un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. El periodo de Fujimori dejó un legado político, caracterizado por prácticas autoritarias, violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción, considerándolos como crimen de la humanidad por parte del proceso ilegal de Fujimori. Él estuvo internado en la DINOES por 10 años, hasta el 24 de septiembre del 2017. 2. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? En el gobierno de Fujimori en el Perú se implementaron varias medidas para combatir la alta inflación, como traer inversión extranjera. También se introdujo una nueva moneda como el nuevo sol para reemplazar al INTI, control de precios para contener la inflación. 3. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Durante el gobierno de Fujimori se implementaron algunas políticas sociales con el objetivo de abordar la pobreza, la desigualdad. Fujimori creó programas sociales para reducir la pobreza, como Programa Social de Emergencia, Programa de Vaso de Leche y Beca 18. 4. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Alberto Fujimori implementó medidas enérgicas para combatir a estos grupos terroristas. Se realizaron acciones como operativos militares, policiales y estrategias para detectar objetivos de estos grupos terroristas. 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? La política de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori hubo numerosas violaciones a los derechos humanos. Las esterilizaciones fueron, en algunos casos, sin autorización. 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En el gobierno de Fujimori se implementaron medidas que limitaron la libertad de prensa y se controló todos los medios de comunicación. No había libertad de expresión. 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída del gobierno de Alberto Fujimori en el 2000 estuvo ya muy recargado de problemas que salieron a la luz como revelaciones de hechos de corrupción en la década de 1990. Se mostraron los videos de Montesinos repartiendo dinero a congresistas y ante mucha tensión en el país, Fujimori viajó a Japón en noviembre del 2000
donde anuncia su renuncia por intermedio de un fax. Muchas gracias, señorita Yolanda, por participar en la entrevista. Gracias.